Así estamos en este TTV, tu voz en el Congreso y un día más de información y un día más con los precandidatos. Es Daniel Arroyo quien está con nosotros para charlar, hablar de las ideas, hablar de proyectos de ley, hablar de un lugar al que ya conoce, claro, porque estuvo aquí como diputado nacional hace relativamente poco también. Ahí, Daniel, ¿me estás escuchando bien? Sí, perfecto, escucho muy bien. Estás dentro de una campaña o en una época, diría yo, donde los errores muchas veces que lindan con lo ético, hasta con lo moral para muchos. Si no es penal, bueno, podemos pasarlo. Y hay situaciones que se hablaron y mucho en estas épocas, y hoy lo corona una foto, y me refiero sí al festejo en Olivos. ¿Por qué arranco con los errores? Porque tanto de la oposición como del oficialismo, las cosas que ocurren, lo de Fernando Iglesias, bueno, fue una situación que no comparto, pero... Y sí, siguen las cosas, ¿no? Y mientras tanto, los errores van quedando y el político después pregunta por qué la gente no quiere hablar de política o por qué piensa que muchos piensan, son todos iguales, cosa que en este canal claramente nos ocupamos en mostrar el trabajo real que tiene el diputado y la diputada de la Nación. Pero claro, suceden esas cosas, suceden festejos, sucede una explicación presidencial que no llega y aparece la desconexión. Me gustaría una reflexión, Daniel, al respecto. Primero, una mirada más general. Yo creo que la sociedad está 3 pasos adelante de la política y que ve y escucha más de lo que parece. Y creo que la grieta es un segmento pequeño de la sociedad y el grueso es gente que está laburando, poniendo el cuerpo y yendo para adelante. Eso es la Argentina en términos generales. Y para mí, yo ando mucho por los barrios. Por los barrios no me refiero solo a los barrios más pobres, sino a los centros comerciales. Todo. La gente hoy distingue los que trabajan de los que hablan. Yo creo que tenemos una muy buena expectativa electoral, en el caso del Frente de Todos, porque la gente nos ve trabajando, marcando muchas de las falencias. A mí todo el mundo me para y me dice, escuchá, estás laburando, ahora fíjate el precio de los alimentos, fíjate esto. Pero hay como mucho convicción, por lo menos creo yo, de que es un gobierno que le ha puesto el cuerpo, que ha trabajado y también se marca mucho los errores. En el caso puntual, el jefe de gabinete lo ha aclarado y lo ha hecho el presidente, pero a mí me parece que estamos... O no lo hizo, la Daniel, política... Con respecto a la fotografía, digo, al festejo. No, nunca se refirió a la foto, al evento en cuestión, no a las charlas en Olivos en pandemia, que por supuesto estaba en funciones. Y probablemente no sobre ese caso puntual, pero ya digo, ha dado su explicación. Lo que sí creo básicamente es que la sociedad argentina es una sociedad donde la política ocupa un espacio pequeño. La gente tiene opinión política en Argentina, pero lo central es la vida cotidiana. Una persona va caminando por la calle, está pensando en sus hijos, en el laburo, en los problemas que tiene, todo. Lo para un encuestador y le pregunta y te dice, sí, me gusta el gobierno, no me gusta, voy a votar a tal o cual. Llega a la esquina y vuelve sus hijos al laburo. Es decir, en ese sentido creo que lo que tenemos que hacer, y yo lo trato de hacer todo el tiempo, es que la política le hable a la vida cotidiana. Le hable a la vida cotidiana no es solo hablar, sino es escuchar. Yo me tomo la campaña también para escuchar, para aprender, para ver. En ese esquema, digo, más allá de las distintas miradas que se pueden tener, la campaña tiene que servir para achicar esa distancia entre la sociedad y la política. Yo me considero de los que estoy todo el tiempo en la calle, de los que ando, de los que escucho, y en ese sentido muchos me plantean como una distancia grande entre la política y la sociedad. Bueno, la campaña tiene que servir también para escuchar, no solo para hablar, sino también para escuchar. Ni hablar. Arroyo, sí. Lo vuelvo a llevar al terreno impositivo. Cuando usted asumió una de las grandes banderas del gobierno de Alberto Fernández, incluido del Ministerio de Desarrollo Social, era una mesa contra el hambre, ¿no? Y cuando uno habla del hambre en la Argentina, inevitablemente se habla de la redistribución de la riqueza. Meses después, en plena pandemia, se aprobó lo que fue el aporte solidario. Quería saber un poco su balance sobre lo que fue el aporte solidario, sobre todo teniendo en cuenta que en el contexto actual el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insiste con la necesidad de aumentar los impuestos a los ricos.
Y si usted cree que es posible revertir la situación de pobreza en nuestro país, sobre todo pensando en una pospandemia, sin pensar en la necesidad de aumentar impuestos a la riqueza. Primero, el aporte extraordinario, el aporte solidario, tuvo efectos, a mi modo de ver, muy positivos. Planteo dos. Uno es que un 20% de recaudado fue a las becas Progresar. Tenemos 1 millón de jóvenes. Yo antes planteaba que la situación más crítica es la de los jóvenes. 1 millón de jóvenes que becados para, con becas que van de 3.600 pesos a 9.000 pesos para terminar la escuela, un punto clave que es lo que hablaba yo antes de la escuela secundaria, para estudiar el nivel terciario universitario o para capacitación en oficios. Es claro, esto de hacer un puente entre planes sociales y trabajo, entre el sistema dual en la escuela, ahí el tema de capacitación en oficios es clave. Mucha gente que larga la escuela secundaria no vuelve directo, pero hace un curso de plomería o de gasista y ya que está, termina la escuela. Entonces, eso por un lado. Otro 15% de lo recaudado fue para una ley que para mí va camino a ser política de Estado, que es la ley de urbanización de barrios populares, que la votamos, yo fui uno de los que la voté en el 2018, la votamos todos los diputados y todos los senadores de todos los partidos, sí. Que ese 15% va para urbanizar los barrios, que es abrir calles, que es mejorar vivienda, que es generar cocina y baño donde no lo hay, lotes con servicios para que primero los lotes tengan servicios básicos y después la vivienda. Creo que en esos dos va la pobreza estructural y el tema de jóvenes. Creo básicamente que en términos generales la Argentina, sin dudas, la cuestión fiscal es un debate profundo, es un debate que va más allá de los títulos, pero es un debate profundo que hay que encarar en nuestro país. Sí creo que acá el eje tiene que estar puesto en la promoción y creación de trabajo y el sector privado tiene que ser el generador de trabajo masivo en los próximos años. No, importante lo que dice Arroyo en este sentido. Quería compartir con usted porque, bueno, usted sabe bien, acá difundimos toda la información que tiene que ver con la realidad parlamentaria y una de esas informaciones que nos está llegando ahora tiene que ver con, que Facundo Moyano, a quien usted conoce muy bien porque han compartido banca en el mismo bloque, Facundo Moyano por el Frente Renovador, usted también, pero... Bueno, mire las paradojas, ¿no? Facundo ha presentado su renuncia a la banca de alguna manera, y acá leyendo el comunicado, ¿no? Un poco quizás, no diciéndolo expresamente, pero sí quizás un poco resignado a que no pudo desde su banca llevar adelante o cristalizar aquellas iniciativas que él había propuesto en su momento, durante su mandato. Y usted que viene con toda la ilusión de llevar adelante las suyas, ¿no? Bueno, preguntarle un poco esto, ¿no? ¿Cómo ve que Facundo Moyano, un hombre del gremialismo, un hombre que está muy ligado al sector también productivo, de las pymes, deje su banca? La verdad que no lo sabía, me acabo de enterar en este momento. Sí. Tengo un gran aprecio por Facundo, he conversado mucho con él, no solo porque formamos parte de la banca, de la misma bancada, sino que también porque él siempre estaba planteando las relaciones laborales del siglo XXI, siempre incorporó la mirada de la tecnología en las relaciones laborales. La verdad que siempre hemos hablado mucho, no conocía lo de la renuncia, sinceramente no lo conocía, pero tengo la mejor de las opiniones de Facundo, lo veo como una persona de avanzada, moderna, con ideas modernas, interesantes, y siempre... Él estuvo siempre que compartimos el Congreso, más asociado a los temas laborales y yo a los temas sociales, pero como son primo hermano los dos temas, siempre intercambiamos ideas y proyectos. Me acabo de enterar de la renuncia. Es que acaba de tuitear, ¿no? Es una noticia de hoy, de ahora. Sí. De hecho, ya había trascendido los medios que lo iba a hacer. Hoy finalmente lo formalizó. Bien. Pero bueno, de alguna manera es... la despedida de un hombre que vio trunco, tal vez no lo dice, pero uno leyendo la misiva con la que tuiteó, como que no vio la posibilidad de llevar adelante estas iniciativas. Si usted cree, digamos, cuando usted vuelva a la Cámara de Diputados, porque indudablemente va a ingresar,
Digamos, ¿usted tiene esperanzas de que todo lo que usted ha propuesto o lo que está proponiendo y lo que ha desglosado aquí en este programa, lo va a poder llevar adelante con este gobierno, con otros gobiernos, pero con el suyo, que es el del Frente de Todos? Sí, sí, absolutamente, pero no solo creo que las iniciativas que yo tengo y otras bien interesantes van a poder desarrollarse, sino que estoy muy convencido que el Parlamento va a tener un rol central. Realmente son años de debate profundo, de reconstrucción de Argentina y de América Latina. Hay que sentar bases para los próximos 10 o 15 años, hacer las reformas que nos faltan hace tiempo. No solo, la pandemia dejó en evidencia los problemas, pero los problemas ya existían desde antes, y estoy como muy convencido. Yo lo hablé con el presidente hace varios meses y le decía esto: estoy convencido que el Congreso va a tener un rol central y yo voy a ir muy entusiasmado. Entiendo los tiempos parlamentarios, los debates, pero todo lo que hay que transformar centralmente en la Argentina se va a debatir en el Parlamento en los próximos 2 años. Estaba buscando unas últimas declaraciones, Daniel, de Grabois acerca de los movimientos sociales, y que se venía una muy fea. Y de hecho, cuando se conoció tu pase a ser precandidato a diputado, algunos pensaron, bueno, ahí hay una mano que se suelta de las organizaciones sociales, y no fue tampoco casualidad que al otro día tomaran toda la avenida y se vea mucha más efervescencia de los grupos sociales en la calle, quejándose también por la poca representación en la Cámara. ¿Estás todavía hablando con ellos? Imagino que lógicamente sí, es una ligazón que la vas a tener, entiendo yo, tu trabajo es básica, pero también me gustaría una reflexión al respecto. Hablo con los dirigentes sociales literalmente todos los días. Todos los días es, hoy estoy hablando con varios dirigentes sociales. ¿Se quejan de que te hayas ido? Los movimientos No, yo tenía una muy buena relación con los movimientos sociales, todos, y de hecho, tanto quienes están más cercanos al oficialismo como de otros sectores, en estos últimos días han hablado bien de mí, y yo les agradezco a todos las palabras. Por eso. Sobre todo han hablado del diálogo permanente que hemos hecho todo el tiempo. Por eso. Los movimientos sociales son parte de la solución en Argentina. La problemática social es bien compleja en Argentina. No es solo un problema de pobreza y de distribución, es un problema de trabajo, es un problema de una parte importante de 3 generaciones excluidas, de un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Tenemos 4 millones de personas que viven hacinadas, sin agua, sin servicios básicos, que viven del siglo XIX más que del siglo XXI. La Argentina es una Argentina del siglo XIX, hay argentinos del siglo XIX, argentinos del siglo XX, argentinos del siglo XXI. En ese contexto, las organizaciones sociales son parte de la solución. Y cuando hablan de la economía popular, de la economía social, de los que la llevan como pueden, son 6 millones de personas en Argentina. Hay mucho para trabajar. Reflejan una realidad las organizaciones sociales. Le han dado visibilidad a los que no se ven verdaderamente, y yo estoy convencido, y lo hice así, incorporando muchos dirigentes en el gobierno, pero estoy convencido que los próximos gobiernos van a tener la misma lógica. Son parte de la solución y han tenido un valor en el medio de la pandemia, atendiendo y acompañando la situación social, pero han tenido un valor clave, y es mostrar, hacer ver a los que se ven muy poco en la Argentina, que son los que están afuera de todo. Arroyo, sí. ¿se podría explayar un poquito más respecto a esta frase que usted dice, que las organizaciones sociales son parte de la solución en la Argentina? Porque en general hay una mirada bastante estigmatizante de quienes están al frente de estas organizaciones y demás. Y bueno, que usted, que estuvo hasta hace muy poquito al frente del Ministerio de Desarrollo Social, diga esto, me parece que sería interesante que pueda explayarse un poco más sobre este tema. Doy un ejemplo muy concreto. En la Argentina hay 10.000 comedores en total. En todo el país hay 10.000 comedores. Algunos comedores más formalizados, otros menos. Los comedores en esencia son de las iglesias y de las organizaciones sociales. Estamos hablando de 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria todo el tiempo en Argentina, con un gran rol del Estado, con mucho recurso del Estado, con mucha acción de los ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social, pero también de las organizaciones sociales. Eso es lo primero, es en el ponerle el cuerpo, en la diaria, igual que las iglesias, ponerle el cuerpo, acompañar, estar.
Además de eso, están haciendo una apuesta por lo productivo, transformando muchas de sus actividades en panaderías, en herrería, en polos productivos, en el tema textil, en la producción de alimentos, todo el tema de la agricultura familiar, es muchos pequeños productores, muchas organizaciones sociales que nuclean pequeños productores que producen alimentos, en general con poca escala, con problemas, sin crédito, que venden lo que pueden. Bueno, son parte de la solución. Hay que ayudar a que tengan escala de producción. Hay que ayudar a transformar los comedores en centros educativos y que la gente vuelva a comer en la casa. Hay mucho camino por delante, pero es con las organizaciones sociales sin lugar a dudas. Las que están más de acuerdo con el gobierno y las que están menos, con todas. Claro, claro que sí, que saben lo que es trabajar ahí en el campo, en definitiva. Ahora, lo primero que se me viene son las cooperativas de Internet. Ahora con lo último que el presidente dijo que debería ser un servicio social y tantas cooperativas se quejaron y dijeron hay un problema acá en las provincias, que claro, uno no lo ve. Uno ve el gran Cablevisión y otra gran empresa y DirecTV y Momento, pero en las provincias hay una serie de gente que está trabajando con esto y que se le va a ver difícil. ¿Qué habría que hacer con ese tema? ¿Cuál sería el aporte que Daniel Arroyo como legislador posible tenga sobre el asunto? No conozco específicamente el tema de los servicios de Internet, pero sí tengo claro, la economía social es el 25% de la gente que trabaja en la Argentina. Ahí están las cooperativas y mutuales, eléctricas, de servicios de Internet, de servicios públicos. Las empresas recuperadas, que es un fenómeno argentino, de empresas que quiebran, los trabajadores siguen trabajando y las llevan adelante, y el mundo del emprendedorismo, que va desde la pequeña cooperativa de panadería, del gasista, del plomero, todo ese mundo son 6 millones de personas. Y explica en gran medida, los que están cooperativizados, el 25% de la fuerza laboral en Argentina. Tiene varios problemas. El primero es que no accede a un crédito bancario y que entonces termina tomando crédito de cualquier manera y en cualquier lado y, como antes yo decía, al 200% de interés anual. Segundo, que le falta escala. Entonces un pequeño... ¿Qué me ha pasado a mí cada vez que voy a una panadería popular, una panadería chiquitita? No tienen plata para ahorrar, no pueden acopiar harina, entonces cada vez le sube más el precio del pan. Si tienen crédito no bancario, acopian harina, pueden planificar, pueden empezar a hacer otros productos, pueden trabajar para adelante. Bueno, ahí es donde yo veo un rol del Estado. El Estado no es el actor que tiene que producir, es el actor que tiene que facilitar, simplificar. De arriba hacia abajo para la inversión, pero también de abajo hacia arriba para todos los que laburan y la llevan como pueden. Me encantó porque eso lo explicaste de entrada y se entiende perfectamente cómo abordar, ¿no? Ahora sería buenísimo que, está bien la idea de otorgar créditos, pero que no subiera más el precio del pan. Yo me imagino que en los llamados de ministro a ministro, han habido situaciones así tensas, la inflación vuelve a ser del 3%, esto se entiende que hay una enorme recuperación industrial y demás, pero así no hay crédito que alcance de ningún lado. ¿Qué decir? El problema principal que tiene Argentina es el precio de los alimentos. Si sube el precio de los alimentos, sube la pobreza en Argentina. Esto es así. El precio de los alimentos tiene varios componentes, a mi modo de ver. Uno es el valor de los commodities, el contexto internacional. Otro, el tema del crédito. Y uno muy importante es la intermediación. Porque hoy el tambero saca el litro de leche 25 o 30 pesos y termina en 110 pesos en la góndola. En ese proceso de intermediación hay dificultades. Está el Estado con impuestos y está todo el esquema de intermediación. ¿Qué tenemos que apuntar? A que el productor le venda directamente al consumidor. Yo siempre hablo de 400 pequeños mercados centrales, donde los productores vayan y vendan directamente. Y entonces ahí no solo bajan los precios, sino que mejoran los ingresos de las familias y los pequeños productores. Para eso necesitan escala, necesitan crédito, necesitan, por ejemplo, una ley que para mí es importante y que hay que lograr que se transforme en un hecho muy positivo, es la ley de góndolas, que se aprobó hace tiempo ya, creo también, yo me acuerdo que la voté, pero creo que fue por unanimidad o casi total. Establece que todos los productos tienen que estar en la góndola, no solo de determinadas empresas, sino todos, y entonces hay que trabajar para que los productores vendan directamente, que tengan escala, que la economía popular pueda estar directamente, y que quien va a comprar tenga todas las opciones y elija el producto que mejor le parezca. Ahí es donde yo veo esa interacción entre las
leyes y las transformaciones profundas. La ley de góndola es un buen avance, Sí. hay que transformarlo en una política pública sostenida en el tiempo, Sí. y eso ayudaría, entre otras cosas, también al precio de los alimentos. Te quiero preguntar sobre alguna otra ley o lo primero que te pondrías a trabajar, ni bien ya nos diste varios títulos de proyectos de ley, pero entiendo que tal vez en el bloque o con otros diputados que ya estén trabajando de otros bloques, tal vez algunas de estas cuestiones, tanto educativas como laborales, ¿cuál sería la prioridad número uno? Porque entiendo que tal vez otros compañeros pueden llamar y decir, Daniel, ¿cuál es la urgencia o por dónde va la cosa hoy por hoy, habiendo estado en el ministerio hace 2 minutos? ¿Dónde es la prioridad absoluta ahora? O de las Urgencia, leyes urgencia yo veo en el sistema de... Sí, o de las que están, te pregunto, de las que tienen el dictamen, o de las que están ahí con apoyo para salir. Hay 3 cosas. Urgencia yo veo en el sistema de crédito no bancario, eso Sí. para mí es urgente porque hace al funcionamiento de la vida cotidiana. No urgente de la coyuntura ya, pero para mí determinante es el tema de la escuela secundaria. Real, es lo que... Educación. Yo siempre creo que las cosas hay variables independientes y variables dependientes. Una variable que desata otra. Bueno, si transformamos la escuela secundaria, hay otras cosas que van a modificarse. Sí. Y sí creo que también hay algunos debates que se han dado o leyes que hay que fomentar permanentemente. Hay un debate sobre un ingreso universal de base, que para mí es un debate grande que hay que dar en la Argentina. ¿Qué es? Yo creo que tenemos que ir para ahí. ¿Qué es eso? La Argentina tuvo el IFE. La Argentina tuvo el IFE. Ah, El IFE, el ingreso el IFE fue el universal, ingreso familiar de emergencia, llegó a 9 millones de personas. Exacto. 3 millones de los que tuvieron el IFE ya volvieron a la situación anterior, ya están trabajando como antes. Sí. 3 millones van camino, no lo lograron, pero van camino. Y 3 millones no es alguien que se quedó sin trabajo, o es un jardinero que tenía 10 casas antes de la pandemia, hoy tiene 5. O la persona que es empleada doméstica perdió un número de horas y no lo recuperó. Ese ingreso universal de base tiene que servir con contraprestación laboral como una base. Es un debate fiscal importante que hay que dar, pero a mi modo de ver, hacia ahí hay que ir. Okay. Y es un debate que está dando en el Congreso y me encantaría participar. Pero no es que me parece a mí, lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo España, lo está haciendo Israel. Es un debate en América Latina. A eso me refiero yo con debates urgentes que realmente empiezan a cambiar las condiciones, que tienen que ser muy serias, que está la cuestión fiscal en el medio, pero que hay que darlas. Está perfecto. Ingreso universal de base, ya te vamos a preguntar cuando llegues por aquí. Por supuesto, hay que pasar la votación de las PASO. Y por último, de mi parte, no sé si las chicas querían más, la reducción de horas que propone Jazz, quien proponía a la izquierda, reducción de horas de trabajo, ¿cuál es tu postura? Yo lo vengo siguiendo mucho porque yo vengo un poco de la escuela alemana y de la escuela francesa de estudios, y ellos, los franceses, han planteado siempre mucho eso. Creo que hay que estudiarlo en profundidad. Me queda claro que es una propuesta que es seria y es sustantiva, y que en algunos países europeos ha funcionado y en otros no. Hay que estudiarlo con profundidad. Es una alternativa que hay que estudiar con profundidad. Pasa que esos países no tienen lo que tenemos nosotros, 45% de informalidad laboral. Entonces... Exacto, entonces hay que estudiarlo con más profundidad verdaderamente. Okay. No, claramente. Por eso Pobres. son cuestiones que hay que estudiarlas profundamente, trasladar algunos mecanismos. Bien. Digo, creo que vale estudiarlo y que es una cuestión que hay que verlo de verdad y verlo desde todos los puntos de vista. El mercado laboral nuestro es muy distinto al mercado laboral europeo. Claro que sí, claro que sí. Chicas, no sé si queda algo. No, Si más no, que completa la entrevista. estamos completa, hace como una Completísimo. hora que está. Daniel, gracias, muchas gracias. Un placer tenerte como precandidato a diputado nacional, esta vez volviendo el corazón a una banca para transformar el país desde el Poder Legislativo, que decía el ministro saliente que parece que la tendencia es que sea desde aquí, no tanto del Ejecutivo. Entonces se me ocurre pensar otro debate, otra cosa. Gracias, Daniel, un placer. Muchas gracias y un gran gusto. Igualmente para nosotros. Y gracias a Sofi, que no le pregunté el detalle, si hay hay algo de detalle en la oficina. O no, ya se fue, por ahí estaba muy largo la cosa y yo me fijo siempre en los adornos y las cosas, ¿viste? ¿Cómo es esto? En cómo está diagramada Sí. el estar de trabajo ahí de Arroyo.
¿Cómo estás, Karin? Sí, realmente Sí. está muy acogedora la oficina, tiene muchísimos, bueno, tiene una foto del general Perón, de Evita, muchísimos cuadros y reconocimientos de las municipalidades. Y si tenemos 2 minutitos para una pregunta Sí, respecto Sofi. justamente a lo que estaban consultando, ¿vio realmente desde el funcionamiento de la Cámara, desde las sesiones y desde los proyectos que se presentaron, que estuvo a la altura de la pandemia, teniendo en cuenta que ahora se viene la pospandemia? Me parece que sí, primero que se adaptó a lo virtual, que no era tan fácil y evidente, y se pudo hacer y se pudo sesionar. Yo sigo mucho la Cámara de Diputados, que es como lo más masivo, lo más grande. Lo he visto a la altura en esos términos. Primero que se pudo adaptar a un esquema virtual que no quedaba claro de entrada si se podía hacer o no. No sé qué cantidad de sesiones en total ha habido, pero en un momento me parecía que había como mucha actividad. Sí, me parece que estuvo a la altura, sobre todo con una adaptación tecnológica en el contexto de la cuarentena más dura. Muy bien, ahora sí. Gracias, Muy bien, muchas Sofi. gracias. Un placer. Sí. La próxima A vos, Karin. te pido que hagamos de entrada el tour por la oficina, por la casa de los precandidatos, porque en este espacio que tenemos para que ellos expongan sus ideas y sus proyectos y sus deseos, es también, bueno, pispear un poquitito su cotidianeidad, ¿no? Su habitualidad, porque nosotros vamos hacia su lugar de trabajo, su casa. Señores, una noticia que